Desde los tiempos más antiguos de la humanidad, volar ha sido el sueño de los hombres y las mujeres. Volar, elevarse. Y quizás lo más sofisticado que hay hoy en día para hacer esto es el avión. El avión en todas sus características. Y del avión hablaremos en esta emisión con Isabel Revuelta. Qué bueno que estemos juntos una vez más, Isabel. Y la Así pregunta es. es, ¿por qué es una idea genial el avión? Es un sueño que ha estado siempre en el imaginativo, en las ideas, en los sueños, reitero, del ser humano. ¿Qué se sentiría volar? Incluso es tan importante para el ser humano que se le atribuye a las divinidades. Los dioses volaban, podían transportarse de manera tan libre como las aves. La libertad incluso tiene que ver con ese ímpetu y con esa necesidad de volar. Pero ¿cómo es que el ser humano llega a inventar un aparato, una aeronave para surcar los cielos? Porque no volamos nosotros, pero se inventó un aparato para volar. Y me voy a los griegos, Gerardo. Los griegos, hay un hombre que tiene un nombre muy curioso, que es Arquitas de Tarento, que inventa una especie de aparato, hoy le podríamos llamar un dron, permíteme el término, que era propulsado por un chorro de aire y le llama paloma, persitera en griego. Y este artefacto puede volar 150 metros. Es lo que registra la historia como el artefacto creado por un humano que alcanza ese vuelo. Obviamente faltaba mucho para esos Bueno, vuelos hablamos de tripulados. planeación más que de vuelo. Claro, pero estaba impulsado, no era planeación, porque planeación, los chinos, esto te estoy hablando del siglo IV antes de nuestra era, pero 100 años después, 300 años antes de Cristo, los chinos inventaron el cometa. Nos fascina el papalote, que se llamaba aquí, nos encanta el tema de volar algo de manera planeada. Pero no, esto que yo te platicaba tenía una cierta propulsión autónoma. Pero bueno, fue una cosa muy rara en la historia. Obviamente no podemos hablar de vuelo, pero todas estas manifestaciones hasta cándidas e inocentes por ese deseo absoluto. Mucha gente habla de Da Vinci, seguramente lo vamos a tocar. Pero antes de Da Vinci, otra de las personas que se avienta de manera ingenua a volar en el califato. Yo no sabía, en el califato de Córdoba, un hombre apellidado Firnás se avienta de la mezquita de Córdoba 2 ocasiones. Y la última planeó por varios minutos con unas alas cubiertas de seda. Se hace trizas las piernas, obviamente. Y sabemos también que en la Edad Media, Oliverio de Melbury, en el siglo XI, crea un aparato, se lanza igual de su abadía, igualmente se rompe las piernas. Sabemos que Leonardo crea un ornitóptero, que son unas alas gigantescas, viendo las alas de los pájaros, cómo Sí, sí, volar. sí, sí. Pero pues nosotros no estamos diseñados ni podemos tener la fuerza para cargar nuestro cuerpo con nuestros brazos, por más que tengamos un arnés. Claro. Quizás el primer intento para volar en serio fue en 1783. ¿Me quieres decir algo? Sí, de Leonardo. Yo sé que él no lo construye, yo sé que él no vuela, pero sí forman parte de lo que la aeronáutica después retomará de esos bocetos, de ese genio. Sin duda. Pero el ¿Verdad? primer intento de vuelo Claro. real Sí, sí, es sí, en sí. 1783, con los hermanos Montgolfier, que crean el globo, que se eleva, que Luis XVI y la reina María Antonieta van a presenciar aquella maravilla que sube, lleva un borrego, un gallo, Claro. un pato, algunos animales, y 2 meses después se suben humanos al vuelo, ya lo controlan, y dicen, ya volamos, ya estamos volando. Pero no se puede controlar, no puede llegar muy lejos, no avanza, no tiene una dirección, le falta gravedad, sustentabilidad, arrastre, empuje, que son finalmente los principios del vuelo. Y es que estás hablando de algo interesantísimo, que a lo mejor valdría la pena hacer otro programa de estos objetos, de estos globos que volaban, de estos globos aerostáticos. Este prototipo, bueno, este invento de los hermanos Montgolfier, lo utiliza Napoleón, ¿sabías? Lo utiliza en sus batallas, trata de utilizarlo. ¿Por qué? Porque fue un gran invento. Incluso el rey de España, Carlos IV, también lo quería para fines bélicos. Pero bueno, ya que hablabas de esos años, hay otro personaje, Diego Marín Aguilera, el primer aparato de hierro con alas, y esto quedó en la historia porque hoy por hoy los aviones son hechos de ese material. Bueno, ya no, ya hay otros mucho más modernos, pero también le pone plumas y una especie de ala tipo delta. Volvemos a lo que hablabas tú de la planeación, los papalotes, las alas delta, y vuela durante 400, su viaje son 400 metros, pero su invento
lo quema la gente porque pensaba que era una máquina infernal. Esto nos lleva al momento cumbre de la aviación, que es sin duda el siglo XIX, finales del XIX y principios del XX. Hay varios inventos de los motores que van a propulsar este vuelo, porque no se trata de planear, sino de que tengan una movilidad autónoma de alguna manera. Y estos motores, bueno, hay varios, están los estadounidenses, por ahí hay un ruso de un apellido Modoginsky, está William Jefferson en 1843, un inglés. Son los primeros intentos de darle a estos aparatos, a estos artefactos, un motor para que vuelen de manera autónoma y además tripulados por el hombre. Un planeador con un motor. Exacto. Quizás quien lo intenta primero es Clement Ader en 1890 y luego va a haber un alemán que habría sido considerado hoy el inventor del avión porque le puso al planeador, le puso un motor, hizo todo lo que tenía que hacerse y se estrelló en 1896. Otto Lilienthal. Es un hombre que hay que recordar, Otto Lilienthal, porque fue el hombre que concibió una gran cantidad de ideas, le puso motor y se estrelló. Se rompe la columna vertebral, a los 2 días muere y sus últimas palabras fueron: para volar tiene que haber sacrificios. Y murió. Pudo haber sido el padre del avión, pero no fue él. Por supuesto, sacrificios que hace, Gerardo, olvidé decirte que en la época de los chinos, 300 años antes de Cristo, a estos planeadores, estos papalotes, fueron, estos cometas, fueron ocupados, fueron tripulados. ¿Y qué hizo el emperador chino? Sacrificó a muchos de ellos hasta que finalmente pudo planear el primero. Pero bueno, regresemos al planeador con motor. No podemos dejar de hablar. Aquí hay una discusión, una controversia en la historia interesantísima. Todos conocemos a los hermanos estadounidenses Wright, a Wilbur y a Orville. Ellos tenían ya estamos en 1903, de 1896 que hablas de este alemán, ya para 1903, además en todo el mundo estaban intentando volar. Pero fue el detonador. Cuando muere Lilienthal, los hermanos Wright dicen: si no nos apuramos, nos comen el mandado. Oye, y el 17 de diciembre de 1903 se registra en la historia como el primer hombre, que fue Orville Wright, en realizar un vuelo, una persona en volar en una aeronave. Pero yo te quería hablar de una controversia. En todo el mundo estaban teniendo esta carrera por volar, carrera que después vimos en la década de los 50, 60 de ese siglo por llegar al espacio. Pero ese es otro programa, Gerardo, volar fuera de la Tierra. También ya lo logró el hombre. Pero hay una controversia, es con un brasileño ingeniero e inventor, Alberto Santos Dumont. Lo que él inventa es un prototipo que se llamaba el 14 bis, una especie igual de los hermanos Wright, pero la gran diferencia, por eso se dice que fue él el primero en volar. Los hermanos Wright necesitaban rieles o incluso la fuerza de una gran catapulta para iniciar ese vuelo, pues el 14 bis de Santos Dumont no necesitaba ningún artilugio externo para volar. ¿Quién fue entonces el primero en volar? Si piensas que los aviones de hoy requieren ese artilugio y esa pista, pues yo me inclinaría más por los hermanos Wright, porque el otro me suena más a helicóptero. Un avión que se levanta así es un helicóptero. Si requieres pista, eso los aviones modernos hoy la necesitan. Bueno, y el helicóptero, otro programa, ese lo inventa un español, pero te digo, esta carrera para surcar los cielos. Hoy por hoy está conquistado ese espacio, esos cielos, ese sueño cumplido de la humanidad. Y fíjate, al principio de 1903 sale el vuelo. Unos años después, 10 años después, el mundo está lleno de aviones para la guerra. La primera utilidad que se le da al avión antes que los pasajeros y transportar mercancías es la guerra. Y entre 1914 y 1918, 10 años después de la invención, el mundo está lleno de aviones con metralladoras, con bombas. Y no cualquier vamos a bombardear, vamos a destruir, vamos a matar. La Gran Guerra, porque además, fíjate, todavía en las escuelas de aviación actuales se enseñan esas piruetas y esas estrategias y esos vuelos tremendos que hacían estos pobres jóvenes, sangre de cañón. A mí me parece la Primera Guerra Mundial uno de los episodios más oscuros y terroríficos de la humanidad. Pero estos aviones, incluso los grandes héroes, era el Barón Rojo, ¿no? ¿Cuántos? Manfred von Richthofen, Barón Rojo. ¿Qué tal? Triplano Fokker.
Bueno, te digo que hoy por hoy todavía se estudian esos vuelos. Llegaban a unas velocidades que no podemos creer, que además iban sin ninguna protección, la cantidad de muertos. Pero bueno, en la Primera Guerra Mundial la aviación avanza de manera impresionante. Vendría otra gran guerra para encontrar ya el uso de la hélice, sustituirla, bueno, me estoy adelantando, por un motor de inyección, una turbina. Pero termina la Primera Guerra Mundial y en 1919, hasta que termina la Primera Guerra Mundial, sale el primer vuelo de pasajeros. Un biplano W8 es el primer vuelo que lleva personas. Antes se utilizó para correspondencia. Los aviones son muy importantes, son fundamentales. No se entiende el mundo sin aviones. Claro. Pero fíjate, el primer uso que se les da es la destrucción y la muerte. Y luego ya a partir de 1919, pues vámonos de viaje, un viaje turístico, vamos a pasar, vamos a viajar. Lindbergh hace un viaje transatlántico, es el más largo de todos. Claro. Cruza los dirigibles famosos, ¿no? claro, importantísimos. El Espíritu de San Luis, sí, que todavía se exhibe en Washington. En la ciudad de Washington, D.C., está el Espíritu de San Luis, el avión que atravesó el Atlántico. Oye, y una anécdota de México que me gustan tanto. El primer presidente del mundo en viajar fue el presidente Madero, el presidente de México. En los llanos de Balbuena había una escuela de aviación. Te estoy hablando de, pues, antes de que lo asesinaran en 1913. Entonces, empieza a darse la carrera por la aviación. Gerardo, los viajes transatlánticos se hacían siempre en barco. Era algo que se hizo durante siglos. Las primeras personas que se aventuraron a cruzar, incluso está esta mujer mítica estadounidense, Amelia Earhart, que hace ese vuelo y está perdida. Se acaba, en 2018 encontraron en una isla en el Pacífico. Al parecer se siguen haciendo pruebas en esos huesos, en esos restos encontrados. Se trata de Amalia. Su primer avión rojo también se exhibe en el Museo de Aeronáutica de Washington. No se perdió en ese se conserva. Claro. Por supuesto que está ahí. Y fíjate, ya en la época moderna, un avión, si vamos de aquí a Europa, volamos más o menos a 850 kilómetros por hora. Es más o menos lo que se vuela. Pero cuando un avión empezaba, y aquí fueron los problemas, rebasaba la barrera del sonido, empezaba a tener muchos problemas. La barrera del sonido es 1.200 kilómetros por hora. Entonces tienen que inventar el avión supersónico que rebase esta línea, y hay un avión supersónico para pasajeros, el Concorde, que volaba a 2.124 kilómetros por hora. Impresionante. Bueno, y hoy tenemos aviones monstruosos que no se detectan por radar, que pueden acabar con poblaciones enteras. Y bueno, el avión sin duda es una idea genial, es una idea importantísima, pero Isabel, el tiempo se nos ha acabado. Bueno, es que es una idea que logró materializar uno de los sueños y de los anhelos más profundos y más nobles que ha tenido el ser humano, que es volar. Muchísimas gracias, gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en otra emisión más de Ideas Geniales.